Prácticamente yo entré al seminario por él y por los demás padres del seminario. Después de eso hubo como que una confianza entre él. Empezó a hacer mucho acercamiento. Prácticamente yo entré al seminario por él y por los demás padres del seminario. Después de eso hubo como que una confianza entre él. Empezó a hacer mucho acercamiento, empezó a haber preferencias, no solo conmigo, sino también había otro seminarista, pero ahorita él ya no se encuentra en el seminario. De ahí se originó todo. Cuando yo pasaba a segundo de preparatoria, ahí es donde pasa todo lo fuerte y al final de ese año, como le digo, todo fue como encaminado. O sea, los 3 años del seminario hubo un momento en el que hubo una protección hacia mí, como muy amable, como que muy buena persona y todo. Y ya después de eso, fue en unas misiones cuando yo estaba en el seminario, ahí me quedé en el seminario. Él me asignó un cuarto al lado del suyo y pues ahí fue donde se originaron todos los sucesos. En las noches se iba y tocaba la puerta y llegó un momento en el que yo no abrí la puerta y él tenía llave. Carlos publicó este año una guía sobre qué hacer y cómo deben de actuar las autoridades eclesiásticas frente a los curas pederastas, la pornografía que utilizan, los casos similares. Se trata del último documento publicado. En estos años, desde que en el año 2000 proliferaron los casos de pederastia clerical en el mundo, este documento, auspiciado expresamente por el Papa Francisco, contiene algunas novedades más explícitas que en otras ocasiones. Sobre todo ofrece un esquema claro a todos los obispos y responsables religiosos, aclara dudas y eventuales cortadas para soslayar los casos de pederastia. El texto de 17 páginas enumera por primera vez de un modo telegráfico los pasos a seguir en cada caso. La novedad más vistosa es no solo la colaboración con las autoridades civiles, sino que todas estas tengan prioridad en la actuación. Aunque no es obligatorio la autoridad eclesiástica ante la autoridad civil rendir cuentas, según ellos, se debe de elevar la denuncia a la autoridad civil. Además, facilitar toda la información que le soliciten sobre el presunto acusado y las víctimas. Añadiendo que la investigación canónica previa debe de ser independiente en paralelo a la civil. En el artículo 27 del documento titulado expresamente Vadecum, se afirma que la actividad de investigación eclesiástica tiene que desarrollarse con el respeto de las leyes civiles del Estado. En otro momento, subraya que los resultados de la investigación puedan estar. En el artículo 27 del documento titulado expresamente Vadecum, se afirma que la actividad de investigación eclesiástica tiene que desarrollarse con el respeto de las leyes civiles del Estado. En otro momento, subraya que los resultados de la investigación puedan estar por encima de la eclesiástica. La investigación de la Iglesia tampoco se realiza en el caso de que el delito sea conocido e indudable. Por ejemplo, tras la adquisición de las actas procesales civiles que son en confesión de los clérigos. El documento recuerda que si las leyes estatales imponen que un obispo o jerarca informe sobre una noticia de delito, noticia de un crimen, estos deben de cumplirla, a pesar de que dichas leyes prevean que sobre la base de las leyes del Estado no se abrirá ningún procedimiento judicial, porque, por ejemplo, el presunto delito haya prescrito. Recordemos que las autoridades eclesiásticas no pueden impedir, como ha sucedido en numerosos casos de las víctimas, que ejerzan sus derechos civiles frente a las autoridades estatales. Además de estas novedades, finalmente, escritas de manera completa, clara, actualizada y sucinta para todo el orbe católico, el texto comprende también los aspectos que atañen el fuero interior de la Iglesia Católica sobre cómo se debe de comportar frente a estos delitos que presuntamente han cometido clérigos eclesiásticos pederastas.
cuando también se define que se entiende por delito en este ámbito y se señala lo que comprende: relaciones sexuales, sean o no compartidas, contactos físicos, de fondo sexual, exhibicionismo, masturbación, producción de pornografía, inducción a la prostitución, conversaciones y o respuestas de carácter sexual mediante medios de comunicación, que no es necesario que contra el acusado haya una denuncia formal. Se añade a todos los obispos. Pero los obispos mexicanos empezaron a presumir de que la Iglesia Católica Mexicana era diferente a las demás iglesias porque en ella no se había dado las agresiones sexuales de sacerdotes y religiosos que habían tenido lugar en otras comunidades o en otros países. Cuando los medios de comunicación laicos dieron a conocer los primeros casos de pederastia clerical, los consideraron irrelevantes. Empezaron a señalar a las familias como el espacio donde se producía el mayor número de agresiones sexuales. Guardaron silencio, encubrieron los casos y no tomaron medidas. Por la cifra de víctimas aún sigue creciendo, dando a conocer los horrendos crímenes sexuales de los que han sido objetos indefensos menores durante años en seminarios, noviciados, escuelas, iglesias, oratorios, casas parroquiales, capillas, monasterios, tiendas de campamentos, zonas deportivas, sacristías e incluso altares. La respuesta de los obispos y de algunas congregaciones religiosas fue que no habían tenido noticia de las agresiones y que las víctimas no habían denunciado, pues éstas desmintieron tales afirmaciones y demostraron que habían puesto las agresiones con los nombres y apellidos de los pederastas en conocimiento de los responsables, sus obispos, quienes estaban mintiendo. Se dieron también casos de comprar económicamente para el silencio de las víctimas, que tampoco fue reconocido. Los obispos y cardenales, tras ser acusados de encubrimiento, de mentira, de complicidad, compra y venta del silencio, en esta ocasión ningún dirigente eclesiástico ha asumido la responsabilidad de los crímenes sexuales. Ninguno lo ha dimitido. Incluso en algunos casos los obispos acusados por sus víctimas de encubrir a pederastas fueron encubiertos por las mismas autoridades máximas eclesiásticas católicas. Luego llegó la cumbre del Vaticano, a la que asistió el cardenal Rogelio Cabrera López como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con el doble cargo de haberse encontrado mucho antes de llegar a esa reunión con las víctimas y de llevar un informe sobre los casos de pederastia clerical sobre las víctimas. Parece que incumplió las 2 encomiendas a la vuelta de Roma. Solamente se reunió con 2 de las víctimas del Estado de México. Se prodigió el arzobispo al regresar de la cumbre en declaraciones mediante sus comunicados desde sus páginas virtuales de la Iglesia, en las que demostraron la ineficiencia, la esterilidad del encuentro episcopal con él, y dejó meridianamente claro que la SEM no iba a hacer ninguna investigación sobre la pederastia en el pasado, porque carece de autoridad. Que para ello, y a la espera de lo que ordenara el Papa, que le faltaba de autonomía para poder ejercer y comenzar la investigación. La SEM ha dicho que se ha comprometido a colaborar con las víctimas y con la justicia. Yo me pregunto, ¿cómo va a colaborar con la justicia si se niega a abrir una investigación? De nuevo, instalados ellos en la contradicción de sus propias palabras, que no coinciden con las acciones. Las víctimas podrán preguntarse: ¿hasta cuándo, señores obispos? ¿Hasta cuándo se van a seguir burlando de la paciencia?